Capítulo 593 antes de que salga el sol 5. Las miradas enfocadas en Kale mientras se dirigía hacia abajo desde la plataforma eran extremadamente acaloradas. Pero Kale no miró a esas personas. Se lo dejo a usted, señora. Eo Suk-ha, que estaba subiendo las escaleras hacia la plataforma mientras Kale bajaba, dio una breve respuesta. Eo Suk-ha pasó junto a Kale con Maseung-jin y uno de sus subordinados detrás de ella. No es nada, debería darte las gracias, yo me ocuparé del resto. Luego añadió. Comillas. Nuestro más querido comandante, Nim. Kale dejó de caminar y miró hacia Eo Suk-ha. Eo Suk-ha sonrió cuando hicieron contacto visual y continuaron caminando. Maseung-jin, que la seguía, le dio un suave codazo al brazo de Kale con el codo cuando comenzó a hablar. Te veías genial. Luego pasó junto a Kale también. Eo Suk-ha comenzó a hablar una vez que subió a la plataforma. Mi nombre es Eo Suk-ha y soy responsable de la defensa aquí en el refugio de Seomyeon, Busan. Todos los que deseen participar en esta batalla contra el monstruo no clasificado, vengan por aquí. Las miradas que habían estado en Kale se trasladaron a Eo Suk-ha. Kale observó esto por un momento antes de comenzar a caminar una vez más y salió del auditorio. Choyan lo siguió. Había alguien parado en la entrada del auditorio para saludarlo. Rock-su, ese fue un gran discurso. Fue Lee Su-hyuk. Kale miró a Lee Su-hyuk, quien estaba apoyado contra un pilar y lo miró con los brazos cruzados, y comenzó a hablar. ¿Dónde está Park Jin-tae? Lee Su-hyuk todavía tenía puestos los guantes negros. Las comisuras de los labios de Lee Su-hyuk comenzaron a levantarse. Jin-tae está con el mayor Kang. Eso significó que Park Jin-tae fue golpeado hasta ser convertido en pulpa y tuvo que ser llevado al Dr. Kang para recibir tratamiento. Lee Su-hyuk agregó con indiferencia. Lo veré de nuevo cuando se despierte. Kale comenzó a pensar después de escuchar eso. Realmente lo están golpeando como es debido. Lee Su-hyuk agregó con una expresión estoica en ese momento. Jin-tae también dijo, nos vemos luego, antes de desmayarse. Kale también pensó en esto. Park Jin-tae también es un bastardo loco. Lee Su-hyuk se rió una vez más mientras continuaba hablando. ¿No sería genial si tanto la mente como el cuerpo de Jin-tae se desarrollaran ahora mismo? Kale, que podía sentir el vicioso significado detrás de esas palabras, respondió con calma. Eso suena genial. Lee Su-hyuk vio a Kale responder como si estuviera escuchando sobre extraños antes de comenzar a hablar de nuevo. Comillas. Has pasado por mucho. No estaba hablando de dar el discurso, estaba hablando de todas las cosas que Kale tuvo que enfrentar hasta ahora. Tanto Kale como Lee Su-hyuk conocían los diferentes significados pero no se revelaron sus colmillos. De todos modos, Rock-su. Sí señor. Ese monstruo que va a aparecer en Hwanghae. El monstruo no clasificado que aparecería en las costas de Hwanghae de Busan se movería hacia el refugio central de Seomyeon. Lee Su-hyuk se quitó lentamente los guantes negros mientras preguntaba. ¿Cuál es el nombre de esa cosa? Lee Su-hyuk estaba preguntando sobre el nombre del monstruo. Kale sacó su nombre de sus recuerdos. Anguila eléctrica. Jo. Lee Su-hyuk dejó escapar un breve suspiro. Un monstruo aterrador que no está clasificado tiene un nombre tan estúpido. Sí señor, ese es su nombre. ¿Le diste ese nombre? No. Líder del equipo, se le ocurrió el nombre más tarde después de sobrevivir al ataque. Kale contuvo esas palabras. Lee Su-hyuk interpretó esa corta duración de silencio a su antojo. Debes haber inventado ese nombre ya que tu previsión probablemente solo te deja ver u oír al monstruo. Tu sentido del nombre es terrible. No. Entiendo. Kale se sintió agraviado. Pero Lee Su-hyuk ignoró la expresión de Kale y continuó hablando. Hubo una cosa que no me gustó de tu discurso. Algo que no le gustó. Kale miró a Lee Su-hyuk confundido. ¿Qué parte? Lee Su-hyuk miró a Kale por un momento antes de mirar brevemente a Choyan y luego volverse hacia Kale. Estaré en la primera posición.
Kale recordó lo que dijo en su discurso anterior. Además, la gente aquí luchará mientras me mira la espalda al menos para esta batalla. La parte sobre cómo verán más la espalda de Kale. A Lee Su-hyuk no pareció gustarle ese comentario. Por eso Lee Su-hyuk estaba diciendo que estaría de pie en la posición más importante. Las comisuras de los labios de Kale se torcieron. Miró a Lee Su-hyuk que se alejaba y comenzó a hablar. La persona que estará en la posición más importante se decidirá en función de las habilidades de la persona. Estaba diciendo que Lee Su-hyuk no podía pararse al frente solo porque quería hacerlo. Lee Su-hyuk dejó de caminar por un momento para decir algo. Eso es genial. Luego comenzó a alejarse sin ningún arrepentimiento una vez más. Choi-an miró hacia Lee Su-hyuk y comenzó a hablar. ¿Cuánto tiempo crees que el actual Lee Su-hyuk necesitaría para convertirse en el Lee Su-hyuk más fuerte? Choi-an había visto las imágenes finales de la batalla de Lee Su-hyuk a través de los recuerdos de Choi Yong-soo. Lee Su-hyuk ya era más fuerte que todos los usuarios de habilidades aquí, pero era mucho más débil que su yo futuro. Las habilidades de batalla de Lee Su-hyuk solo se completarían en unos pocos años. Choi-an tenía curiosidad por saber cuánto tardaría eso. Fue en ese momento. Kale respondió con indiferencia. Probablemente pronto. Disculpa. ¿Qué quiere decir con pronto? No debería llevar al menos 1 o 2 años llegar allí. Choi-an miró a Kale en estado de shock. Kale no le prestó atención ya que compartió sus expectativas. Probablemente estará cerca de ese nivel al final de esta batalla. Comillas. ¿Es posible algo así? No. Kale se burló y luego respondió. Esa persona es un genio. Choi-an, que se quedó sin palabras, comenzó a pensar en otra cosa. No es un problema con su fuerza de batalla. Era similar a como Choi-an le estaba enseñando el arte de la espada a Choi Yong-soo. Kale no estaba enseñando personalmente a Lee Su-hyuk como Choi-an lo estaba haciendo con Yong-soo, pero había cosas que quería mostrarle a Lee Su-hyuk. Estas eran cosas que no provenían de la fuerza sino de las experiencias. Todas esas cosas serían visibles y recordadas en los recuerdos de Lee Su-hyuk después de esta batalla. Kale pensó lentamente en la batalla que sucedería en menos de 3 días. La imagen se fue completando cada vez más a medida que la gente comenzaba a salir lentamente del auditorio. La anguila eléctrica. A diferencia de su estúpido nombre, este monstruo sin rango era extremadamente difícil de manejar. Es extremadamente inteligente. No era el tipo de monstruo que simplemente atacaría y destruiría cosas sin pensar basándose en sus instintos salvajes. Había algunos monstruos no clasificados como ese, pero la anguila eléctrica era extremadamente inteligente. Rock Su-young, nos dirigimos a Hwanghae ahora mismo. Kale asintió con la cabeza ante la pregunta de Choi-an. Sí, tenemos que ir allí ahora. Necesitamos confirmar las cosas con anticipación y preparar las cosas. Quedaban menos de 3 días. Necesitaba usar cada minuto sabiamente sin desperdiciarlo. Kale se dirigiría a Hwanghae y se prepararía para la llegada del monstruo. Necesito prepararme para todo. Kale reafirmó su determinación una y otra vez para salir victorioso. Fue en ese momento. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Escuchó a alguien jadear en estado de shock. Kang Il-rae. Era el hombre que había levantado la voz hacia Kale cuando subió a la plataforma. Ese hombre había intentado acercarse a Kale antes de retirarse rápidamente en estado de shock. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. ¿Qué diablos es eso? Lo mismo ocurrió con los demás también. Kale sintió que alguien le tocaba el hombro en ese momento. Rock Su-young. Kale volvió la cabeza después de escuchar a Choi-an llamarlo en voz baja. Luego miró hacia donde estaba mirando Choi-an. En la distancia. Podía ver por qué todos se habían sorprendido. Podía decir por qué los usuarios de la habilidad que no habían visto al grupo de Kale en su camino a Busan estaban extremadamente conmocionados.
Kangil, Rae comenzó a señalar mientras gritaba. Monstruo tigre. El gran tigre oscuro estaba saltando rápidamente a través de los edificios y se dirigió hacia ellos. ¿Por qué no suenan las alarmas? ¿Qué? Está bien. Kim Kang-hun, el líder del refugio de Changwon-seong-san-gu, no pudo terminar de hablar después de darse cuenta de algo sobre su entorno. Todo el mundo está tranquilo. A la gente no parecía importarle que un monstruo tigre estuviera saltando edificios para llegar aquí. De hecho, algunas de las personas del refugio Seomyeon miraban al monstruo tigre con una mirada positiva. ¿Qué está pasando? Kim Kang-hun no fue el único que se dio cuenta de esto. Por eso todos se prepararon para atacar pero no se atrevieron a atacar. No lo he visto en un tiempo. Kim Kang-hun miró hacia la mujer que había estado sentada junto a él para el discurso de Kale. ¿Conoces a ese monstruo? Los usuarios de la habilidad cercanos se enfocaron en ella. La mujer se encogió de hombros y señaló hacia algún lugar con la barbilla. Kale estaba parado allí. Es el Jung de esa persona. Disculpa. El tigre oscuro aterrizó frente al auditorio en ese momento. ¡Boom! El tigre que aterrizó con un fuerte ruido que encajaba con su gran cuerpo se acercó a Kale con su melena negra ondeando majestuosamente. Jung, Nim. Kale llamó cálidamente al tigre oscuro. Realmente es su Jung. ¿Por qué un monstruo es su Jung? Hubo muchos jadeos de asombro y admiración. Eo Suk-ha se acercó detrás de ellos y dijo algo. Él es nuestro aliado. A medida que las expresiones de la gente cambiaban una vez más. Todos escucharon la voz del tigre oscuro. Dong Saeng, ¿podemos charlar un poco? Por supuesto, Jung, Nim. A Kale no le importaron las personas que se sorprendieron ante esta vista que nunca antes habían visto y se dirigieron a un lugar tranquilo con Alberu. Estaban fuera de las paredes del refugio Seomyeon. *****. Kale confirmó que solo Choyan y Alberu estaban con él fuera de los muros del castillo cuando comenzó a hablar. Ya pudo completar todo lo que le pedí, Su Majestad. Kale le había pedido a Alberu que se reuniera con Serit y el mestizo dragón sobre el problema con los dragones. No, me quedé dormido por un momento antes de salir a encontrarme con Lord Serit, Nim. Me quedé dormido por un momento. Eso significaba que Alberu encontró tiempo para una siesta rápida ya que tenía algo urgente que decirle a Kale. Alberu vendría a este lugar una vez que se durmiera. Sucedió algo urgente. La expresión de Kale se puso rígida. La estrella blanca lanzó un ataque. El rostro de Choyan estaba aún más rígido cuando preguntó eso. Alberu negó con la cabeza. Su melena ondeaba majestuosamente. No, no es ninguno de esos. ¿Qué entonces? Choyan preguntó confundido cuando Kale interrumpió. Pasó algo en el sótano de la biblioteca. Alberu asintió con la cabeza. Creo que obtuve información asombrosa. Kale se estremeció ligeramente. No tengo información asombrosa, pero creo que tengo algo. Era diferente de cómo hablaba Alberu habitualmente. Primero déjame contarte lo que pasó. Alberu compartió con Raon todo lo que había sucedido cuando estaba en la sala de piedra del sótano de la biblioteca del Palacio Rohan. La lanza inquebrantable. Explicó todo lo que había sucedido y se ganó que la lanza blanca y Choyan se llenaron lentamente de asombro. Kale mantuvo la boca cerrada y guardó sus comentarios. Esto realmente parece ser una información asombrosa. Eso fue lo que Choyan tuvo que decir una vez que Alberu terminó. El tigre oscuro mostró silenciosamente su acuerdo y miró hacia Kale. Kale comenzó a hablar en ese momento. Tierra 3. Sí. Choyan intervino una vez que Alberu respondió. ¿No significaría eso que también hay Tierra 1 y Tierra 2? Quizás sea una dimensión paralela o un mundo paralelo. Tuve el mismo pensamiento. Creo que si usamos esta información como base para descubrir algunas cosas más deberíamos poder encontrar los secretos sobre este mundo y esta prueba, así como obtener algunos beneficios de lo que necesitamos hacer en el futuro. Choyan levantó la voz. Así es.
Estoy seguro de que encontraremos información beneficiosa si recopilamos más. Alberu asintió con la cabeza. Por eso hablé con la lanza antes de venir aquí. Alberu había conversado con la lanza inquebrantable antes de quedarse dormido. Kale comentó con indiferencia. Es una IA. Nada, su majestad. Kale negó con la cabeza y le indicó a Alberu que continuara. Otra tierra. ¿Cuántos hay en total? ¿Era el lugar de donde estaban Kale y Alberu también una tierra? ¿O era un planeta diferente? Kale estaba empezando a tener dolor de cabeza por el hecho de que la escala de todo esto se estaba agrandando lentamente. Solo reuniré la información que necesito. En lugar de estar interesado en la Tierra 3 o lo que sea, escucharía la información que Alberu había reunido y solo trataría de recordar la información relacionada con este lugar y el lugar al que regresaría. Esa lanza se presentó como Taerang. Nota, Taerang podría traducirse a sol brillante, pero no estoy seguro. Lo dejaré como Taerang ya que no quiero hacer ninguna suposición. Alberu dejó de hablar como si estuviera organizando pensamientos antes de empezar a hablar de nuevo. Aparentemente, las mazmorras aparecieron repentinamente en ese mundo y provocaron el nacimiento de los cazadores. ¿Qué? Kale inconscientemente comenzó a hablar. Cazadores. Sí. Y mazmorras. Sí, una ola de monstruos. Al parecer, también hubo algo así. Kale solo pudo reír. A Alberu no le importaba ya que quería compartir rápidamente la información que había reunido. Parece que los usuarios de habilidades aquí se llaman cazadores en ese mundo, pero ese lugar se veía un poco diferente que aquí. ¿Cómo es eso? Choyan parecía muy interesado cuando preguntó. Los ojos de Choyan brillaron ante esta nueva información. Según Taerang, en ese mundo existen algo llamado niveles y puedes obtener estadísticas atravesando las mazmorras. Puedes usar las estadísticas que obtienes al subir de nivel para hacerte más fuerte. Pero incluso eso no puede superar los talentos naturales. Comillas, realmente es diferente a aquí. No hay ningún sistema para subir de nivel en este lugar. Existe la aplicación y el desarrollo de habilidades pero no se muestra como un valor numérico. Choyan asintió con la cabeza con una expresión seria. Sí, los talentos natos en ese mundo van desde grado FFF hasta el grado SSS. Más allá de eso, incluso hay un grado X. Un cazador de grado FFF que suba de nivel todavía tendría dificultades para alcanzar a un cazador de grado SSS. Kale se secó la cara en silencio después de escuchar lo que Alberu tenía que decir. Según Taerang, Alberu lo recordaba con claridad porque era bastante peculiar y parecía muy importante. Por eso fue capaz de repetirlo palabra por palabra. Decía que, al usarme, incluso un cazador de grado FFF se volvería extremadamente rico y su camino en la vida sería muy sencillo y sin obstáculos. Comillas. Kale, que había leído todo tipo de novelas de diferentes géneros, se cepilló la cara una vez más con ambas manos. Pero Kale pronto bajó ambas manos y no tuvo más remedio que mirar a Alberu. Fue por lo que dijo Alberu a continuación. Además, le pregunté a Taerang sobre el monstruo que se usó como ingrediente para crear esa lanza. Alberu había descubierto instantáneamente lo que necesitaba preguntar en el momento en que se enteró de la Tierra 3. La mirada de Kale se dirigió a los ojos de Alberu. Ese monstruo que era extremadamente fuerte hasta el punto de que era casi increíble es una raza alienígena con 2 patas, 8 alas, escamas de dragón, cabeza de león y garras de águila. Kale y Alberu se miraron a los ojos en ese momento. Kale empezó a hablar. Es una de las esculturas que estaba en el templo del dios demoníaco. Como yo esperaba. Los ojos de Alberu se nublaron. Kale con indiferencia añadió. El más fuerte de los monstruos. De las 8 esculturas, se había enfrentado a 6 de esos monstruos. Pero había 2 monstruos que probablemente eran más fuertes que esos 6 monstruos. El monstruo que era el más fuerte de todos. Alberu estaba describiendo la aparición de ese monstruo.
Kale, quien había estado teniendo muchos dolores de cabeza por el hecho de que había 2 monstruos incluso más fuertes que esos 6, pero no tenía datos sobre ellos, finalmente vio un rayo de esperanza. Alberu, que tenía el mismo pensamiento que Kale, volvió a hablar. Aparentemente, mi lanza es la única arma que puede destruir los huesos de ese monstruo. Entonces solo tenemos que destruirlo. Kale y Alberu, tanto el humano como el tigre empezaron a sonreír. Asterisco asterisco asterisco. Comandante en jefe, Nim. La primera reunión de estrategia. La sala de reuniones se llenó con los representantes de cada región que fueron seleccionados por los usuarios de habilidades de todo el país. Kim Kang-hun, el representante de Yeongnam, miró a Kale y preguntó. La anguila eléctrica. ¿Cómo va a infiltrarse ese monstruo en el refugio Seomion? El primer monstruo inteligente sin rango. El monstruo que apareció frente a las personas que ni siquiera soñaron con la existencia de estos monstruos no clasificados. El monstruo apareció silenciosamente desde el agua y usó un método sigiloso para destruir todo. Kale dio una breve respuesta. El metro subterráneo. El refugio Seomion estaba conectado a través del metro subterráneo. Esa fue la razón por la que este lugar no tuvo más remedio que convertirse en un feroz campo de batalla en el pasado. Capítulo 594, antes de que salga el sol 6. El monstruo va a atacar a través del subterráneo. Comillas. Nos hubieran jodido si no lo supiéramos. El subterráneo. La gente en la habitación repitió esa palabra en sus mentes. Esta sala de reuniones tenía el tamaño de un gimnasio cubierto. Kale empezó a hablar de nuevo. La anguila eléctrica. Ese monstruo usará el subterráneo para viajar cerca de Seomion antes de mostrarse y atacar el refugio de Seomion. Algo parece extraño. Alguien levantó la mano en ese momento. Era Jo Min-ye, el representante de Yeonam. ¿Qué es raro? Ella respondió a la pregunta de Kale. No conozco la situación en Busan, pero estoy seguro de que la mayoría de los túneles del metro subterráneo están destruidos y llenos de escombros. Debería haber muchos caminos que le sean imposibles de cruzar. Jo Min-ye miró hacia Eo Suk-ha, que estaba junto a Kale. Eo Suk-ha asintió con la cabeza. Así es. Los miembros del equipo de rescate de nuestros refugios de Seomion han revisado los túneles del metro y, aunque ninguno de ellos está completamente bloqueado, muchos de ellos están al menos parcialmente destruidos. Pero este monstruo todavía es capaz de cruzar sigilosamente esos caminos para llegar a Seomion. Jo Min-ye negó con la cabeza. Luego miró hacia Kale y continuó hablando. Esperaba un monstruo grande, ya que es un monstruo sin rango, pero supongo que es más pequeño de lo que esperaba. Oyeron aleteo de alas en ese momento. La mayoría de las personas dentro de esta sala de reuniones con forma de auditorio miraba hacia la dirección. ¿Qué estás mirando? El halcón de plumas de acero los miró mientras agitaba sus alas. Los diferentes representantes tenían un pensamiento en sus mentes mientras la miraban. Dijo que este monstruo era un monstruo de grado 1. Incluso este monstruo no podría atravesar correctamente los túneles del metro. Dijo que los monstruos no clasificados eran incomprensibles e incomparables con los monstruos de grado 1. Debe ser mucho más pequeño de lo que esperábamos. El halcón de plumas de acero no podía cruzar a través de los túneles del metro debido a sus alas. Ese monstruo no clasificado no es pequeño. Kang-il Rae, el representante de Jeonbuk, tosió cuando intervino. Puede que sea más pequeño de lo que todos esperábamos, pero los túneles del metro subterráneo no son pequeños. Echó un vistazo a Kale mientras seguía hablando. Y nuestro comandante, Nin de aquí. Señaló a Kale con ambas manos. Jo Min-ye, quien había estado sentado al lado de Kang-il Rae durante el discurso de Kale, se rió entre dientes ante el comportamiento de Kang-il Rae, pero Kang-il Rae fingió ignorancia mientras seguía hablando. Según lo que mencionó nuestro comandante, Nim, el nombre del monstruo es anguila eléctrica.
Probablemente sea como una serpiente en el sentido de que puede tener un cuerpo pequeño, pero no sería pequeño si fuera extremadamente largo, ¿verdad? Eso tiene sentido. Ki Hye-ran, el representante de Chungbuk, comenzó a hablar. Y el tamaño del monstruo no es importante, lo principal de lo que preocuparse es su fuerza destructiva. Kim Kang-hun, el representante de Yeongnam, asintió con la cabeza después de escucharla hablando en serio, a diferencia de cómo había actuado sentada a su lado durante el discurso y hablando sobre la fuerza de Kale. Así es. De cualquier manera, solo tenemos que atrapar al bastardo que viene por el túnel, ¿no? Kim Kang-hun sonrió como si fuera simple. No. Kim Kang-hun se volvió después de escuchar que alguien no estaba de acuerdo con él. Kale fue el que habló. No es solo uno. ¿Qué quieres decir? Escuchó a alguien resoplar en ese momento. Gu Yung Nim. Era Kim Woo, la persona que era una figura central en el refugio Seomyeon con Eo Suk-ha y Lee Soo-hyuk. Kim Kang-hun estaba mirando a Kim Woo, quien resopló ante su comentario con una expresión confusa. Kim Woo no mostró ninguna reacción a su mirada y simplemente se volvió hacia Kale. Era como si estuviera diciendo que Kale daría la respuesta. Tap. Oyeron que alguien golpeaba ligeramente la mesa en ese momento. Fue Kale. La anguila eléctrica tiene 2 cabezas. Disculpe. También es capaz de dividir su cuerpo por la mitad. Los representantes de cada región abrieron los ojos en estado de shock. 2 de ellos. El monstruo que tenía 2 cabezas pudo dividir su cuerpo en 2. Eso significaba más o menos que habría 2 monstruos. Kale recordó un antiguo récord mientras miraba a estas personas asombradas. Esa fue la razón por la que la gente en el refugio de Seomyeon tuvo problemas. El monstruo no clasificado que había viajado desde Hwanghae a Seomyeon bajo tierra fusionó su cuerpo alrededor de Seomyeon y comenzó a atacar. La gente en el refugio Seomyeon no se dio cuenta de que viajaba bajo tierra ya que estaban ocupados lidiando con los monstruos que pasaban desde la aparición del monstruo no clasificado. Por eso había sentido como si un gran monstruo hubiera aparecido de repente y comenzara a destruir todo. Tap. Kale golpeó la mesa una vez más. Ahora les mostraremos el mapa de nuestra operación. Kim Min-yoon y Lee Jin-yu, que estaban parados detrás de él, trajeron un papel grande hacia adelante. CHHH. El papel se abrió encima de la mesa. Comillas. La ruta del subterráneo. El mapa del sistema de metro de Busan estaba frente a ellos. El mapa de ruta que hasta hace poco había sido inútil porque no pasaban trenes, ahora se ha convertido en un mapa estratégico para la operación. Ahora bien. Kale señaló hacia el mapa. Hay solo un tren que llega a Seomyeon. La estación de Hwanghan estaba cerca de la playa de Hwanghae. La ruta que va desde allí a la estación de Seomyeon. Jo Min-ye respondió en voz baja. Hay 2. Había 2 rutas desde la estación Hwanghan hasta la estación Seomyeon. Eran parte de diferentes rutas de transferencia, pero nada de eso importaba ahora que el metro no estaba en uso. Lo que importaba era que había un camino. Eso era lo importante. Esto. Moon Se-gun, el representante de Gangwon-do, comenzó a fruncir el ceño. No se pudo evitar. Comillas. Entonces el monstruo no debe ser pequeño. Kale respondió con calma. Así es, no es pequeño. Es bastante grande incluso cuando se divide en 2, pero es extremadamente grande cuando se fusiona. Crece exponencialmente cuando se fusiona. Kang-il-rae se tocó los labios secos cuando comenzó a hablar. El monstruo debería debilitarse un poco cuando se divide en 2. Estoy en lo cierto. Kale asintió lentamente con la cabeza. Es mucho más débil cuando se divide en comparación con cuando se fusionan. Por supuesto, eso es un alivio. La cara de Kang-il-rae se iluminó antes de ponerse rígida después de escuchar lo que Kale dijo a continuación. Por supuesto, es mucho más fuerte que los monstruos de grado 1 que atacaron los refugios originales, incluso cuando está dividido en 2 y solo tiene una cabeza. Es más fuerte que no solo un monstruo de grado 1, sino que los monstruos de grado 1 en plural.
Kim Woo comenzó a hablar cuando Kim Kang-hun declaró con incredulidad. Por eso no está clasificado. Está en un nivel diferente de fuerza. Kim Woo lentamente comenzó a mirar hacia Kale. Su voz era lenta mientras continuaba hablando. Y nuestro comandante está planeando matar a todos esos monstruos. Todas las personas que rodeaban la mesa miraron hacia Kale. Kale comenzó a hablar con expresión estoica. Sí, planeo matarlos a todos uno por uno. Kim Kang-hun, el representante de Yeongnam, comenzó a hablar. ¿Será eso posible? Kale comenzó a sonreír mientras respondía a la pregunta nerviosa. Sí señor, y hoy nosotros lo haremos realidad. Tap, tap, tap. Los representantes de cada región pudieron ver que se colocaban algunos archivos frente a ellos. Kim Min-yun, Lee Jin-yu, Lee Seung-won estaban poniendo delgadas pilas de papel explicando la operación. Esos documentos le dirán todos sus roles respectivos. Los representantes de cada región recogieron los documentos que tenían frente a ellos. Por favor, familiarícese con el mañana. Todos escuchaban lo que Kale tenía que decir. Planeamos salir mañana al mediodía. La gente se dirigiría mañana a sus respectivos campos de batalla. Todos volvieron a mirar a Kale. Y pasado mañana. A diferencia del pasado, los humanos ahora eran conscientes de los enemigos que los perseguían. Comenzaremos la caza, no, la batalla. La batalla que se avecinaba era una cacería para acabar con un monstruo no clasificado, una batalla entre la humanidad y los monstruos por la victoria. Asterisco asterisco asterisco. Clic. Se colocó una taza de té sobre la mesa. El dedo que sostenía la taza de té se alejó de la taza cuando la persona comenzó a hablar. Viniste a petición de Kale. Eso es correcto, Serit, Nim. La mirada de Serit se dirigió hacia el hombre de cabello rubio y de ojos azules sentado frente a ella. Alberu Crossman. Él sonrió después de ver su mirada y miró en silencio al hombre que estaba detrás de Serit. Era una mirada estoica que parecía estar inspeccionando algo. ¿Estás vivo? El mestizo dragón estaba tan pálido que probablemente podría morir en cualquier momento, pero volvió a mirar a Alberu con una mirada sin emociones. Serit se volvió para mirar al mestizo dragón en ese momento. El dragón mestizo se estremeció después de hacer contacto visual con Serit y bajó la cabeza. Fue en ese momento. Todo debería ser igual cuando Kale regrese. La mirada de Serit, que estaba llena de soledad, amargura, dolor y todo tipo de otras emociones, se alejó del mestizo dragón mientras continuaba hablando con una voz sin emociones. No pensé que deberíamos hacer que ningún aspecto empeorara de lo que es ahora hasta que ese niño regrese. No podría ese niño hacer lo que quiera si las cosas siguen igual. Serit estaba usando su magia para retrasar la muerte del mestizo dragón tanto como fuera posible. Esto solo fue posible porque era extremadamente hábil en magia y porque era el señor del dragón, el dragón que más sabía sobre el poder de los dragones incrustados en el corazón del mestizo dragón. Por supuesto, estoy seguro de que el dolor empeoró aún más. El dolor del mestizo dragón aumentó exponencialmente para prolongar su vida. Probablemente fue difícil simplemente respirar. Alberu le hizo una pregunta al mestizo dragón. ¿Estás bien? Comillas comillas. El mestizo dragón se quedó detrás de Serit sin responder. Alberu pensó que parecía un caballero tratando de proteger a su señor. Sin embargo, eso no era algo que debería decir en voz alta sin pensar. Crunch crunch. Raon estaba sentado en silencio mientras masticaba una galleta. Serit le acariciaba la cabeza. Alberu vio al silencioso Raon mirando a Serit y al mestizo dragón mientras comenzaba a hablar. Eso es genial. Cuando hizo contacto visual con el mestizo dragón de nuevo. Kale me dijo que el mestizo dragón debería estar vivo para que yo le preguntara algo. Tanto Serit como el mestizo dragón se estremecieron. De todos modos, iré directo al grano, ya que estoy ocupado en este momento. Seguía mirando al mestizo dragón. Alberu recordó lo que Kale le había dicho. Su Majestad, le contaré la conversación que tuve con el mestizo dragón en el pasado. Kale, Eruhaven, el dragón mestizo y Raon. Aparentemente fue una conversación entre los cuatro.
Había algo que había dicho el mestizo dragón cuando Eruhaven y el mestizo dragón se conocieron. Por eso terminaste siendo el último. Tomó un sorbo de té mientras comenzaba a hablar. Según Kale, dijiste que Eruhaven Nim fue el último dragón en matar. Correcto. La estrella blanca designó a Eruhaven como el último dragón en matar. Alberu asintió con la cabeza y recordó algo más. Eruhaven le había preguntado al mestizo dragón que le respondió. Se suponía que mi corazón también era tuyo. No, no es eso. Esa persona acaba de decir que lo necesitaba. Pero no sé para qué lo iba a usar. Alberu comenzó a hablar mientras recordaba la conversación que Kale compartió con él. Todavía no sabes dónde se usaría el corazón de Eruhaven Nim. Nada. He estado pensando en eso, pero no puedo entenderlo en absoluto. Entonces, ¿cuántos dragones has matado en total? El mestizo dragón se estremeció después de escuchar esta pregunta. Pero Alberu no le dio la oportunidad de decir nada. Basado en lo que me dijo Kale, la razón por la que Eruhaven Nim fue seleccionado como el último dragón en matar fue porque Eruhaven Nim se comunicaba con los otros dragones. No significaba eso que le preocupaba que los otros dragones le descubrieran después de matar a Eruhaven Nim. ¿Podrías decirlo? Tap. Alberu dejó la taza de té sobre la mesa. Dragones. Le había hipnotizado la idea de utilizar una existencia así como sus aliados. Pero ahora era el momento de evaluar con calma la situación. Serit Nim. ¿Cuántos dragones había cuando eras el Lord Serit Nim? Serit respondió lentamente como si estuviera pensando en eso. Por lo general, había un total de 25 dragones en los continentes oriental y occidental combinados en una generación. 10 si hubiera menos de lo normal. Tap, tap, tap. El dedo índice de Alberu golpeó el apoyabrazos. El corazón del dragón mestizo tenía 5 dragones. Luego estaba Olien. Había al menos 6 dragones muertos. Si la estrella blanca dio la orden o los mató personalmente, probablemente hubo más de 6 muertos. De todos modos debería haber algunos dragones vivos incluso si no hay tantos. Incluso si la estrella blanca se movía sigilosamente, le habría resultado difícil matar a tantos dragones sin que el dragón mestizo, que era sensible al aura de los dragones, lo supiera. Hizo ese comentario y miró al frente. Miró las 3 existencias relacionadas con los dragones. Fue en ese momento. Toc, toc, toc. Alguien llamó y oyeron la voz del chico lobo, Locke. Disculpe, Tasa, Nim está aquí. Alberu se levantó de su asiento. Le pedí que viniera. Luego se acercó a la puerta y giró el pomo de la puerta. Screech. La puerta se abrió y Tasa sonrió a la gente que estaba adentro. ¿Cuánto tiempo sin vernos todos? Parecía un poco cansada mientras miraba hacia Alberu. Vine porque dijiste que tenías una pregunta urgente para mí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le había pedido que se reuniera con él aquí en el castillo de Serit Nim? Tasa también tenía curiosidad por eso, pero no preguntó frente a los dragones. Alberu empezó a hablar en ese momento. Kale me dijo algo. Serit, Raon y el mestizo dragón miraron hacia Alberu una vez más después de escucharlo mencionar a Kale. Dijo que en el pasado, Mayor Obante, Nim. Obante, el alcalde de la ciudad subterránea de los elfos oscuros. Era el abuelo de Tasa y un elfo oscuro de 522 años. Le dije a Kale que había conocido a un dragón antes. Ah, tienes razón. Raon se levantó de un salto y agitó las alas. Raon recordó algo de sus recuerdos. Había sucedido cuando fueron por primera vez a la ciudad subterránea en el desierto de la muerte con Tasa. Fue cuando conocieron al mayor Obante por primera vez y antes de conocer a Meri. Obante miró hacia Kale y dijo lo siguiente. He conocido a un dragón Nim en el pasado. Sentí el mismo sentimiento que siento ahora. Mi elemental que conoció a ese dragón Nim conmigo, dice que también es similar. El alcalde Obante había dicho eso antes de dar la bienvenida a Raon, quien había gritado, soy el gran y poderoso Raon Miru. Así es, el abuelo elfo oscuro le dijo eso al humano. Dijo que vio un dragón con su elemental.
Alberu recordó un momento durante su conversación con Kale. Le había hecho una pregunta a Kale. Es un mínimo de 6 dragones según lo que había dicho el mestizo dragón, pero si la estrella blanca mató a algunos dragones sin que él lo supiera. ¿Crees que quedan dragones? Incluso si los hay, no creo que haya muchos. Alberu había preguntado con cautela porque sabía que la estrella blanca era el Dragon Slayer. Kale había respondido con calma. Primero, consulte con Eruhaven Nim para ver si hay otros dragones con los que pueda contactar y averiguar la ubicación de otros dragones. Aparte de eso, Kale había dicho entonces el nombre de alguien. Los dragones son extremadamente independientes por lo que no hay forma de que Eruhaven Nim esté en contacto con todos los dragones. Entonces, no serían difíciles de localizar. Creo que primero debería profundizar en el lado del alcalde Obante, Nim, Majestad. El alcalde, Nim. Sí señor, si encuentras un dragón, de alguna manera podrías terminar encontrando también al resto de los dragones. Alberu, a quien le había parecido extraño hablar de su pariente, dejó de pensar en ese momento y le hizo una pregunta a Tasa. Mayor Obante, Nim, ¿dónde vio el bisabuelo un dragón? Alberu estaba preparando lentamente las cosas una a una para el regreso de Kale, no, para la batalla que podría ser la última guerra. Se estaba preparando para comenzar una guerra para terminar con todas las cosas y traer la paz al mundo en el momento en que Kale regrese. Asterisco. En ese momento, Kale abrió lentamente la puerta del campo de entrenamiento. Choi. Fue en ese momento. Bang. Hubo un fuerte ruido justo al lado de Kale. Volvió la mirada. La puerta que abrió. En la pared que está justo al lado. Uf. Una persona se había estrellado contra la pared antes de caer al suelo. Fue Choi Yong-soo. Mier *A. Ni siquiera se dio cuenta de Kale cuando empezó a maldecir. Capítulo 595 Antes de que salga el sol 7. Choi Yong-soo empujó contra el suelo para pararse. Tan fácilmente. Estaba expresando sus pensamientos en voz alta. Choi Yong-soo levantó la cabeza y miró hacia adelante. Choi-an estaba parado allí con un agarre flojo en su espada. ¿Cuántas veces ha sido? Había dejado de contar hacía mucho tiempo. Había entrenado con Choi-an demasiadas veces para contar, sin embargo, todavía no podía ganar. Solo la punta de su ropa. Ganaría si pudiera tocar la punta de su ropa. La forma en que Choi Yong-soo derrotó a Choi-an era cortar incluso 1 milímetro de la punta de la ropa de Choi-an. Pero olvídate de la ropa de Choi-an, Choi Yong-soo ni siquiera había podido bloquear la espada de Choi-an correctamente durante los últimos días. Su puño cerrado estaba temblando. Fue por su enfado consigo mismo. Escuchó una voz tranquila en ese momento. Al menos están comiendo bien mientras pelean. Los hombros de Choi Yong-soo se estremecieron. No se había dado cuenta de que alguien había aparecido. Su cabeza se volvió con urgencia hacia la fuente del ruido. Choi Yong-soo y Kale hicieron contacto visual. Estás cubierto de polvo. Choi Yong-soo miró hacia otro lado después de escuchar la voz sin emociones de Kale. Choi Yong-soo parecía un desastre en este momento. Su ropa y su cuerpo estaban cubiertos de polvo y estaba empapado en sudor. Más importante aún, sus ojos estaban inyectados en sangre y se veían terribles. Choi Yong-soo era consciente de lo terrible que se veía en este momento. Por eso estaba evitando el rostro tranquilo de Kale. Escuchó la voz de Choi-an en ese momento. Nos aseguramos de comer todas las comidas. Me aseguro de que también obtenga los nutrientes adecuados para cada comida. La expresión de Kale se volvió extraña. Maldito bastardo. Se ve bien. Choi-an se veía completamente bien sin siquiera una gota de sudor. Kale recordó cuando vio a Choi-an entrenando a los niños lobo. Los niños se parecían a Choi Yong-soo en ese momento. Pero no está herido en ninguna parte. La mirada de Kale se movió hacia la pared contra la que Choi Yong-soo se había estrellado. No era una pared de piedra normal, sino una pared con un cojín suave.
Ese muro era el único que tenía una abolladura, mientras que los otros muros de piedra no mostraban ningún signo de daño. También lo alimenta a tiempo y se asegura de que obtenga los nutrientes adecuados. La complexión de Choi Young-soo era buena para alguien que estaba pasando por un horario de entrenamiento difícil. Bueno, todo lo que no sean sus ojos inyectados en sangre, eso es. La mirada de Kale se dirigió hacia Choi-an. La mirada de Choi-an mientras miraba a Choi Young-soo era inocente y estaba llena de calidez y satisfacción. Lo está mimando por completo. La expresión de Kale se volvió aún más extraña. Mier asterisco a. Choi Young-soo bajó la cabeza después de ver que el rostro de Kale se volvía aún más extraño. Parecía como si Kale sintiera lástima por él después de ver su condición. Ni siquiera podía levantar la cabeza para mirar a Choi-an. ¿Qué débil debo ser para? ¿Qué tan débil y fácil debe ser un oponente para que Choi-an pueda sonreír y derrotarlo sin siquiera intentarlo? Había tenido escalofríos después de ver a Choi-an pelear antes, pero realmente podía decir cuán fuerte era Choi-an después de enfrentarse a él. Se sentía como una pared alta y robusta. Kale miró de un lado a otro entre Choi Young-soo, que tenía la cabeza gacha, y Choi-an, que lo miraba con expresión satisfecha, antes de hacer un comentario. Solo entrenan entre ustedes. Choi-an le respondió. Entrenar el cuerpo se trata de lo básico. Los hombros de Choi Young-soo se estremecieron en ese momento. Fue porque había escuchado lo que Choi-an acababa de decir en otro lugar. Choi Young-soo pensó por un momento antes de recordar algunos recuerdos que había enterrado profundamente. Entrenar el cuerpo se trata de lo básico. Su padre había dicho eso. Young-soo, entrenar el cuerpo es algo que cualquier artista marcial de nuestra familia Choi debe hacer. Eso era lo que había dicho su abuela. Oye, ¿cómo puedes derrotarme cuando sea mayor que tú? He estado entrenando mi cuerpo durante 2 años más que tú. Mi base es mucho más fuerte que la tuya, así que, ¿cómo puedes ganar? Y su primo mayor. Recordó las cosas que las personas cercanas a él habían dicho una y otra vez. Choi-an miró a Kale y continuó hablando. Y debes construir experiencia a través del combate. El padre de Choi Young-soo había dicho lo siguiente. Construye tus experiencias a través del combate. La cabeza baja de Choi Young-soo comenzó a levantarse lentamente. Kale miró hacia Choi-an y preguntó en ese momento. Parece una pelea real en lugar de un combate. Choi Young-soo tenía una respuesta a eso en su mente. Era algo que su madre le había dicho en algún momento. Choi Young-soo miró hacia Choi-an. Sus pupilas temblaban levemente. Choi-an miró a Kale y respondió a la pregunta en ese momento. La intensidad del combate puede parecer demasiado, pero una batalla real es un lugar lleno de muerte. No se puede comparar el peso de tales batallas con este palo mástil. Choi Young-soo podía escuchar la voz de su madre en su mente. Hijo, el peso de una batalla real ni siquiera se puede comparar con un mástil como este. Las batallas reales son situaciones en las que puedes estar cerca de la muerte en cualquier momento. Choi-an continuó hablando. En una batalla real, estás luchando por tu vida y las vidas de tus aliados en el campo de batalla. Para salvar a todos. Young-soo, para protegerte a ti mismo y a tu gente en ese momento. Choi Young-soo comenzó a hablar. Para ti y tu gente. Comillas. Tienes que trabajar duro mientras entrenas. Tanto Choi-an como Kale miraron hacia Choi Young-soo. Choi Young-soo sonrió después de ver sus miradas. Choi-an lo miró en silencio antes de comenzar a hablar. Eso es correcto. Su madre y su padre, así como todos los que le habían enseñado a Choi Young-soo, habían dicho lo siguiente. Debes trabajar duro y entrenar para protegerte a ti mismo y a tu gente. Choi Young-soo se dio cuenta de algo en este momento. El arte de la espada de Choi-an y el arte de la espada de su familia tenían la misma base. Aunque la base era la misma, el arte de la espada de Choi-an se había desarrollado aún más por las batallas reales. Choi Young-soo miró directamente a Choi-an, quien tenía el mismo apellido que él, y se volvió más seguro sobre algo. Definitivamente hay algún tipo de relación entre esta persona y yo. Sus ojos se nublaron mientras observaba en silencio a Choi-an.
Choi-an evitó su mirada en ese momento. Choi Young-soo comenzó a sonreír. Kale, que estaba viendo esto, también comenzó a sonreír. Parece que Choi Young-soo es más inteligente que Choi-an. ¿Sería capaz el inocente Choi-an de mantener en secreto su relación a los dos del astuto e inteligente Choi Young-soo? Bueno, estoy seguro de que se ocupará de ello. Lo correcto para Kale era ver lo que sucedía entre estas dos personas sin involucrarse. Choi-an ya sabe de esto, pero estamos planeando partir mañana al mediodía. Choi-an tenía una expresión estoica mientras que Choi Young-soo miraba a Kale con una expresión ligeramente nerviosa. Haz lo que tengas que hacer para prepararte. Kale luego salió del campo de entrenamiento después de decir eso. Pero vio a alguien abrir la puerta del campo de entrenamiento y salir antes de que pudiera soltar el pomo de la puerta. Comillas. La persona que gimió fue Lee Chul-min. Kale lo miró y comenzó a hablar con calma. Te ves como la mi asterisco da. Lee Chul-min se mordió los labios. Alguien empezó a hablar detrás de él en ese momento. No te vas a mover. La persona parecía bastante cansada. Lee Chul-min se estremeció y rápidamente salió por la puerta y la persona detrás de él también apareció. Fue Park Jin-tae. Comillas. Kim Rok-soo. Kale y Park Jin-tae hicieron contacto visual y ambos soltaron la puerta. ¡Boom! La puerta de ambos campos de entrenamiento se cerró. Los dos se quedaron con las puertas de los dos campos de entrenamiento detrás de ellos mientras se observaban en silencio. Finalmente, Park Jin-tae miró hacia otro lado y comenzó a caminar. Lee Chul-min se asomó un poco antes de seguir rápidamente a Park Jin-tae. Kale acaba de ver a Park Jin-tae y Lee Chul-min alejarse. Se ven terribles. Lee Chul-min y Park Jin-tae lucían mucho peor que Choi Young-soo. Park Jin-tae se veía mucho peor que Lee Chul-min. Su mano. Ambas manos de Park Jin-tae estaban cubiertas de vendajes y esos vendajes estaban ensangrentados. Fue en ese momento. ¡Bang! Escucharon un fuerte ruido que llenó el pasillo. Kale miró hacia la pared justo al lado de la puerta por donde había salido Park Jin-tae. La pared sobresalía y comenzaba a agrietarse. Kale empezó a hablar. La pared del campo de entrenamiento será destruida. Park Jin-tae dejó de caminar. Pero Kale todavía estaba mirando la pared agrietada del campo de entrenamiento. Hubo un fuerte ruido proveniente del interior del campo de entrenamiento incluso después de que Lee Chul-min y Park Jin-tae se habían ido. La persona responsable de esto fue Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk estaba entrenando a Lee Chul-min y Park Jin-tae. Por supuesto, Lee Chul-min probablemente piensa que es una tortura más que un entrenamiento. Lee Chul-min simplemente evitó por completo la mirada de Kale. Kale miró hacia Park Jin-tae, quien se había dado la vuelta y comentó con indiferencia. Tener más entrenamiento siempre es bueno. Los hombros de Park Jin-tae se tensaron un poco después de escuchar lo que Kale dijo a continuación. Pero es malo si te va a afectar en la batalla real. La expresión de Park Jin-tae se hundió mientras Lee Chul-min, que vio esto, miró rápidamente a Kale antes de no saber dónde mirar después de ver la mirada aún más fría de Kale. Park Jin-tae pronto comenzó a hablar. Estoy cuidando mi cuerpo. Tap, tap. Park Jin-tae pudo ver a Kim Rok-soo pasar junto a él. Estaba mirando la espalda de Kim Rok-soo cuando pasó rápidamente a su lado cuando Kale comenzó a hablar de nuevo. Bien, así debería ser. Luego hizo un último comentario. Nos vemos mañana. Kale luego ni siquiera miró a Park Jin-tae y Lee Chul-min antes de abrir la puerta y caminar hacia el tercer campo de entrenamiento. Había algunas personas esperándolo allí. Señor, está aquí. Estás aquí. Bae Purrun, el hombre que monta el viento, y Kim Mina, la mujer con fuerza hercúlea. Rok-soo, estás aquí. Señor, Rok-soo, estás aquí. Hang Man-soo, el muro defensivo, y Yu-ho, Sik, el hombre con el poder de la fe. Kale se dirigió hacia el centro de estas 4 personas que estaban entrenando. Comenzó a hablar con las 4 personas que lo miraban. Salimos mañana, así que entrenemos solo unas 2 horas hoy. La formación es
Bae Purrun y Kim Mina cortaron a Kale y terminaron su oración. Se trata de eficiencia. Se trata de eficiencia. Sí, estás en lo correcto. Kale se rió entre dientes y estiró los brazos. Una corriente y agua. Esos dos poderes comenzaron a salir del cuerpo de Kale. Lo mantendré ligero hoy. Movió la mano hacia las 4 personas. Vengan a mí. El día antes de partir. El entrenamiento final se llevó a cabo en todo el refugio. Asterisco asterisco asterisco. Screech. La gran puerta del castillo se abrió lentamente. Principios de noviembre, el aire que estaba frío a pesar de que era mediodía se extendió hacia el exterior de la puerta del castillo. ¡Boom! Y una vez que la puerta del castillo se abrió por completo. Yung, Nim, vámonos. Por supuesto, Mi Dong Saeng. El gran tigre cuya melena negra revoloteaba majestuosamente se reveló. Había un joven con uniforme militar negro encima del tigre. Este hombre estaba entre un niño y un joven. Kale, este hombre que estaba entre esas dos edades, miró hacia la muralla del castillo. Y encima de la muralla del castillo. Eo Suk-ha, quien sería responsable de la defensa del refugio Seomion mientras iban a luchar contra el monstruo no clasificado, estaba parado allí. Kale asintió con la cabeza y Eo Suk-ha sopló en la flauta de cuerno en su mano. ¡Pi! Un pájaro grande se disparó en el aire desde el interior de los muros del castillo. Screech. El halcón de plumas de acero voló en el cielo con algunas personas en su espalda mientras proyectaba su sombra hacia el castillo. El halcón de plumas de acero estaba mirando hacia alguna parte. Al final de su mirada estaba el tigre oscuro que se dio la vuelta lentamente. Kale ahora podía ver a las numerosas personas reunidas detrás de él. Estas personas habían seguido a Kale con Choyan al frente. Estaba la gente del refugio Seomion detrás de Lee Su-hyuk. También estaban los representantes de todo el país que habían aceptado participar en esta batalla. Kale miró hacia ellos y acarició la melena del tigre. El tigre oscuro volvió a mirar lentamente hacia adelante. Kale podía sentir el nerviosismo y la emoción en la gente detrás de él mientras cerraba los ojos. Empieza ahora. Cambiaría una cosa más como ya lo había hecho. Cambiaré completamente el futuro. No, destruiría su desesperación. Kale volvió a abrir los ojos. La ciudad en ruinas estaba frente a él. Sin embargo, podía ver claramente el camino que necesitaba tomar. Abrió la boca para hablar. Todos, a sus posiciones. Numerosas personas rápidamente comenzaron a salir del refugio Seomion y se dirigieron a sus respectivas posiciones para la operación.